principio, obviamente, volver a agradecer a quienes cargaron con la responsabilidad de organizar este encuentro, este congreso, y contento, obviamente, de poder estar acá. La mayoría de las cosas que voy a decir responden por la mayoría de los trabajadores de educación de Godoy Cruz, porque reflejan plenarios que hemos tenido con mandatos y con discusiones. Y voy a aprovechar esta primera intervención más para venir a denunciar acá algunas cosas importantes y después en el cierre hacer algunas reflexiones más sindicales sobre algunos de los debates que se han planteado acá. Primero, lejos de todo provincialismo, plantear que lo que voy a denunciar acá está en el marco de una política nacional y continental que definimos como vaciamiento del sistema educativo, simplificación del sistema educativo, pauperización del sistema educativo, con una herramienta, una de tantas fundamental impulsada desde el Estado, que es la informatización del sistema desde adentro. El mismo Estado corroyendo la formalidad del sistema, instalándole desde adentro una suerte de paralelismo educativo que después podríamos pensar sus relaciones con la relación entre el paralelismo educativo y el paralelismo sindical y sus respectivas correlaciones. Ahora bien, esto nos ha puesto en una suerte de pirueta hegeliana, diría yo, de cabriola de la historia, de que aquellos que venimos de una militancia asidua universitaria o estudiantil, de cuestionar muchos aspectos de la escuela tradicional, nos hemos visto en la disyuntiva de tener que defender ahora muchos aspectos de la escuela tradicional, ¿no? Lo cual para nosotros es todo un tema de conciencia ideológica y de posicionamiento. Hoy en Mendoza estamos a la puerta de la aprobación de una nueva ley provincial de educación, que yo quiero mostrarle algunos de los elementos de esa ley porque son, creemos, de avanzada en términos de destrucción del sistema de la educación pública. Estamos a la puerta de una reforma curricular en secundaria que se aplica desde el año que viene. Estamos en plena reestructuración del sistema de educación de jóvenes y adultos. Estamos con un nuevo protocolo de situaciones emergentes que se aprobó en las escuelas por el tema de la violencia escolar. La nueva ley provincial de educación que se define entre esta semana y la siguiente y que hemos salido a combatir, plantea, por ejemplo, un artículo, el artículo 253, que las instituciones educativas podrán recibir ayuda financiera y técnica de entidades privadas y organismos oficiales, nacionales o internacionales, previo aval de la Dirección General de Escuelas y siempre que ello no implique la aceptación de condicionamientos que desvirtúen los fines y principios de la educación provincial establecidos en esta ley. Esta ley promueve que las escuelas salgan a buscar financiamiento de manera individual a agentes de cualquier tipo. Hoy una escuela de Mendoza recibe promedio un fondo fijo de 900.000 pesos, una escuela grande, y gasta por mes 4.000 pesos. Esa diferencia de 3.000 pesos es el autofinanciamiento de las cooperadoras, rifas, docentes, celadores, que sostienen de hecho la escuela con la comunidad. Esta ley viene a decir, olvídense de que el Estado vaya a cubrir esa brecha, salgan a buscarla ustedes. El artículo 255 dice: las instituciones educativas que fabrican elementos, producen alimentos o presten servicios podrán vender y distribuir los mismos en forma directa o por medio de entidades intermedias, quedando los ingresos obtenidos para el establecimiento, debiendo quedar consignados en el balance institucional, etc. Las escuelas van a crear organizaciones intermedias para salir a vender lo que producen. Pero además, tiene un título completo, el título 9, que es Educación de Gestión Social y Cooperativa. Y dice: la Dirección General de Escuelas promoverá la organización de servicios educativos de gestión social y cooperativa, conjuntamente con los municipios y las organizaciones de la comunidad, con personería jurídica para atender prioritariamente a la población con vulnerabilidad social y educativa. Y este es el ariete para la aniquilación del sistema tal como lo conocemos. El mismo Estado, a través de organizaciones sociales, va a promover que allí donde el Estado no crea escuela, la van a hacer las organizaciones. El Estado lo único que va a poner es el salario y la escuela se va a hacer en una casa, la contratación va a ser a dedo, el régimen de licencia va a ser absolutamente precario y lo va a promover el propio Estado. Esto es la generalidad de lo que está pasando hoy en el país, es la discusión que ustedes están teniendo acá con los jardines maternales, el plan Fines 2, etc. Esta ley instaura la educación semipresencial, que ya lo tenemos hoy en jóvenes y adultos. Obviamente la Celeste es cómplice de esto. Por ejemplo, la Celeste no puede salir en Mendoza a denunciar la gestión social,
porque la primera escuela de gestión social ha sido creada por la Celeste. Hace muy poco, en el interior de nuestro sindicato. Entonces, obviamente, estamos en una situación muy difícil. La reforma curricular en secundaria se va a aplicar el año que viene. Hay una comisión curricular donde está sentada la Celeste con el gobierno armando las parrillas. Y las parrillas las conocemos porque se han filtrado. Pero estamos llegando a fin de año y la Celeste no ha convocado a una sola reunión a sus afiliados para explicarles qué está decidiendo. Y sabemos por ese filtrado de parrillas que desaparecen materias, como filosofía de la mayoría de las orientaciones, y aparece una materia que se llama formación para la vida y el trabajo. De 4 horas en el último año de todas las orientaciones. Hasta ahora nosotros pensábamos que toda la secundaria formaba para la vida y para el trabajo, pero resulta que falta una materia específica para eso. Y filosofía desaparece. Pero acá se dio un debate muy interesante en cómo enfocar este combate contra la reforma curricular en secundario. Había compañeros que nos planteaban que había que centrarse en el problema de la pérdida de trabajo, porque nosotros tenemos una mayoría enorme de suplentes en el sistema educativo. Que obviamente solamente los titulares se les va a garantizar el derecho a disponibilidad. Esto es, si yo pierdo mi área, mi materia, si yo soy titular, tienen 2 años para reubicarme en algún lugar. Y la Celeste tranquiliza a los compañeros diciéndole tranquilos, porque durante 2 años te van a pagar gratis, sin laburar, hasta que te ubiquen en alguna escuela. Pero los suplentes nos volvemos a la casa. Había compañeros que nos planteaban que había que centrarse en ese problema laboral. Nosotros pensamos que no solamente en el problema laboral, sino en el problema pedagógico. Porque de hecho lo que nos ha pasado con ese corporativismo laboral es que la Dirección General de la Escuela llamó a cada grupo con el que tenía algún problema laboral y lo fue convenciendo de que no iban a perder el trabajo. Entonces, cuando convencen a los compañeros de que no van a perder el trabajo, ¿qué nos queda? Que la reforma pasa. Entonces no es un problema solamente de lo corporativo laboral. Es un problema de que tenemos que defender la educación pública en aspectos que sí pueden ser tradicionales, pero que eran garantía de ascenso social, de inclusión real. Como me queda un minuto, bueno, había más aspectos para plantear. Voy a plantear la reestructuración de la educación de jóvenes y adultos. Nosotros tenemos el sistema todavía con EGB de adultos y el polimodal de adultos. En adultos no se produjo todavía la división en primaria y en secundaria según la Ley Nacional de Educación. Ahora se quiere adecuar a eso, pero ¿con qué particularidad? Sacan una resolución que, simplificando, establece franjas etarias nuevas para la incorporación al sistema. Cuando los compañeros analizamos esas franjas etarias, quiénes van a poder inscribirse en CENS y en CEPJAT, resulta que nos vacía estrepitosamente la matrícula, y esto se combina con que ahora las primarias y las secundarias crean aulas de experiencia protegida, se llaman, o núcleos de extraedad. Aquellos chicos que antes iban a los CEPJAT ahora tienen que ser retenidos por la primaria si tienen extraedad. En aulas creadas especialmente en escuelas colapsadas, bajo contrato o formas suplentes. Entonces, vacío el sistema formal de adultos y retengo la matrícula del sistema formal, pero con un mecanismo informal. Entonces, cuando el CEPJAT me quede vaciado y el CEM me quede vaciado, ¿qué hago? Lo cierro. Todo este es el paquete que hoy estamos enfrentando en Mendoza, con una única seccional frente a la hegemonía celeste. Hemos logrado denunciar estas cosas, hacer circular los materiales en las escuelas, instalar públicamente el debate. Pero obviamente es una tarea titánica que exige obviamente de frente único y de enfrentar los problemas del corporativismo que tenemos, ¿sí? Y bueno, yo lo dejo acá para respetar el tiempo y después hacer otra reflexión.